El problema de la sociedad argentina, de un gran sector de la sociedad argentina, es la falta de educación y la falta de una formación académica. Estos dos fenómenos son visibles en el modo de obrar de numerosos sujetos, uno lo ve a diario. La educación y la formación académica constituyen un proceso de socialización de cada individuo, producen también cambios importantes en la manera de pensar, de reflexionar, generan seres pensantes y un caso y algo muy particular que es disminuye la violencia, ¿no? La agresividad. Esto de la educación y la formación académica, por supuesto, influyen notablemente en el progreso de los ciudadanos. Ahora bien, ¿por qué existe este empeoramiento de la educación y de la formación académica en la República Argentina? Es la pregunta que nos hacemos. A mi criterio, la soberbia, la pedantería, la desobediencia, vivimos desobedeciendo no solamente normas, sino que también le desobedecemos a las autoridades, me parece que son esos comunes denominadores en este presente que vivimos. Hace muchos años, pero muchísimos años, que los argentinos perdimos la humildad, la sencillez, el respeto al prójimo, la educación, como decíamos recién, y también perdimos algo importantísimo que es fundamental en la comunicación, la escucha. Hablamos más de lo que escuchamos. En realidad, y esto lo vemos en las escenas cotidianas, perdimos el afecto al otro, al prójimo. Hoy prevalecen el odio, el desprecio por la vida humana. Las escenas en la vía pública, en las relaciones interpersonales, dan cuenta de una paupérrima educación y formación académica. Mientras estos indicadores sociales estén latentes, mientras no sean corregidos, la sociedad argentina seguirá, a mi criterio, con un reprobado en el orden mundial. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, comenzamos de esta manera. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Estamos en vivo por Televisión Regional. Y vamos a presentar ahora sí al primer invitado de hoy. Está con nosotros Gustavo Toniarelli, es el actual coordinador de las divisiones inferiores del Club Atlético Newell's Old Boys. Se formó como arquero en la institución rojinegra, jugó en la primera división, fue ayudante de campo de Juan Manuel Diop en la primera división, formó futbolistas en clubes de Paraguay y en los seleccionados de Haití y Costa Rica, entre otros valiosos antecedentes. Lo vamos a saludar formalmente. ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por estar acá, Muy amable. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Muy amable. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron tus sensaciones cuando te ofrecieron ser coordinador general de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys? Y la verdad que me dio una alegría inmensa. Me crié en el club, vine a los 15 años, pasé por todas las etapas de jugador, de entrenador de arquero, de técnico de inferiores, de estar en primera. Disfruté todos los espacios que me tocó vivir y bueno, llegar a la coordinación, un lugar muy emblemático donde venimos de la historia de Jorge Grifa, es reconfortante, es como un premio de vida. Y Gustavo, ¿qué experimentaste en los clubes del exterior, ¿no? En Paraguay, en Costa Rica, en Haití que tuviste? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste allí? Bueno, más de lo que ves, un poco más fuerte todavía de lo que ves en el fútbol actual en la Argentina, chicos que quieren practicar un deporte tan popular como el fútbol, con muchas necesidades, es lo que creo que a todos los formadores nos vuelca un poco a este espacio del fútbol, porque no tenemos vidriera, no hay flashes, no hay recompensas tampoco económicas, es todo una satisfacción personal y social. Yo creo que en cada chico que podemos ayudar, en cada chico que podemos orientar, y no hablo solamente en la parte deportiva, futbolística, sino también en la parte humana, es reconfortante. Cuando lo vemos crecer y vemos que realmente se abren espacios en otros ámbitos que no es el fútbol.
Qué importante esto que decís. Bueno, yo escribí el libro La Peor Derrota, y vos, bueno, ahora vamos a hacer un audiovisual. Vos formás parte de este audiovisual porque, bueno, fue una nota también contigo. Y qué importante esto que remarcás, porque es lo que trato en el libro y que se va a tratar también en el audiovisual, ¿no? Esto de no solamente formar jugadores de fútbol, sino también buenas personas, ¿no? Responsables, que tengan compromiso, puntualidad, bueno, por supuesto el respeto, lo hablábamos recién, la educación. Sí, sí, la verdad que la reflexión es perfecta, pienso exactamente igual. Creo que estamos cayendo mucho en ese espacio y hay que recuperarlo, y el club es un lugar donde se puede empezar a recuperar esas cosas. Gustavo, ¿qué proponés como coordinador, como mayor responsable, digamos, de las divisiones inferiores de Newell's? Lo que estamos hablando es de darle al club mucha transparencia. Son espacios donde estamos trabajando con chicos, con juveniles. Siempre fue así, yo viví toda esa etapa en el club y creo que tiene que volver o seguir siendo un lugar donde los chicos vayan a disfrutar, más allá de la competencia, más allá de los enojos, más allá de los lloros que pasan uno cuando no son convocados, o cuando no son tenidos en cuenta, o cuando no son citados de titular en un partido, que dentro del club vayan creciendo y se vayan formando como jugadores y como seres humanos. En cuanto a lo futbolístico, Newell's ya viene de una línea del buen juego, del toque, de la creatividad, y nadie va a cambiar la historia con eso. Lo que me parece importante es el grupo de personas con las cuales trabajamos y entender que el formador es formador, no técnico. Hay una diferencia muy grande. ¿Y cuál es esa diferencia, entrenador o técnico y formador? Y el entrenador formador está más allá de un resultado del fin de semana, tiene que estar encima. Y esto es, Newell's tiene su espacio de psicología y todo, pero tiene que estar por encima de eso y ver el semblante de los chicos, ver cómo están, ver si la situación, ver por qué no entrenan bien, estar porque no entrenan mal, si hay un acto de disciplina, corregirlo por el lado deportivo, porque es lo único que al chico lo toca un poco. Es mucha la diferencia. Arriba estos resultados, los resultados de abajo son los que llegan a primera y los que uno ayuda a formar como personas y para la sociedad. No me quiero olvidar de decirte, te acompañan en la conducción de los chicos, sí, digamos, Adrián Coria y Ariel, gente que también me da mucho crecimiento porque ellos tienen mucho recorrido. Ariel estuvo con muchos cuerpos técnicos importantes y Adrián ni hablar, ¿no? Con toda la etapa que vivió con el Tata fue formidable, así que me nutro de ellos. Me gusta estar con gente con mucho recorrido. A mí es lo que dijiste antes, me gusta también escuchar mucho. Claro. ¿Y cómo trabaja un entrenador o formador con la cantidad de chicos que conforman los planteles de las distintas categorías y solamente llega un puñado, ¿no?, de jugadores a la primera división? ¿Cómo se trabaja, cómo se concientiza a los chicos de que esto tiene un filtro, de que no es para todos la primera división, ¿no? No, es para pocos, para muy pocos. Creo que hay que ir en el mensaje que se le da diariamente o semanalmente, hay que ir marcándole al chico que esto hay que disfrutarlo, que hay que vivirlo y que la etapa final donde el filtro es finito, por ahí llegan pocos. Hay que ir haciéndole entender que si la carrera de futbolista no se concreta, no es una frustración, que si realmente les apasiona el fútbol o les apasiona el deporte, seguir una carrera relacionada a eso, kinesiología, medicina, preparación física, y poder disfrutar lo que no disfrutó como jugador, como profesional. Hay muchas alternativas de estar involucrado hoy en el deporte si realmente te gusta. Entonces, ver el tema del fútbol también como una relación. De tantos años de estar adentro, uno se hace amigo y compañero de muchos chicos, y esa relación a futuro siempre ayuda. Gustavo, ¿cómo manejan el tema de la influencia de los padres, ¿no? Fundamental. Me decía un ex jugador de Newell's que tuvo que contratar a un psicólogo para que maneje directamente el tema con los padres, porque hasta le pedían explicaciones en un entrenamiento al director técnico, ¿no?, en la práctica. No solamente en los partidos,
sino que también en los entrenamientos, por qué lo había sacado, por qué no lo puso. O sea, cómo manejan ese tema, esto del exitismo, esto de alcanzar la fama en un futuro, cómo bajan las expectativas, ¿no?, de los padres. Yo creo que con los papás, lo que hablo siempre, no hablo de Newell's, sino en toda mi carrera, lo que hablo es que uno lo que tiene que mirar es al hijo, no al jugador de fútbol. Tiene que disfrutar con el hijo y no disfrutar a un futuro que no sabe si es real. Acompañarlo, entenderlo, pero dejarlo ser, porque cuando uno entra en formación, cuando uno está en la etapa, lo que hablamos antes, formativa, son muchos años en los cuales uno tiene, yo no hablo de frustraciones, muchos cachetazos, muchas cosas que te hacen madurar mucho tiempo antes que cualquier otra cosa. Entonces te sirven después para la vida. Conocer que nada es fácil, conocer que vos sos titular y por ahí este año, y el año que viene uno de cualquier lado, sin botines y juega en lugar tuyo. Claro. Y vos decís, yo tengo los botines, tengo todo, llevo 6 años en el club y siempre hay que hacer entender que el fútbol no es antigüedad, el fútbol es actualidad y en eso te tenés que exigir y competir sanamente. La única parte nuestra es que esa competencia sea sana. Y yo creo que los padres tienen que entender de que si eso es real, tienen que dejar actuar a la gente que está preparada para eso, porque no es solamente la preparación académica, sino el tiempo en el cual uno ha dedicado a esta etapa del fútbol, ¿no? Y más allá de haberla vivido también. Seguro. Entonces, tuvimos también formadores, nos fuimos llorando a casa, yo una vez me fui a Marco Juárez 20 días porque no quería jugar más, y uno de los técnicos de inferiores me fue a buscar, me trajo, y pude volver a seguir jugando porque yo dije, no juego más. Y bueno, esas cosas son las que hay que aprender, que es normal. Claro. Se vivieron antes, se viven ahora y se van a vivir siempre, no se pueden evitar. La tercera presentación de mi libro fue en Pueblo Ester y me decía uno de los oradores ese día cuando fui a presentar el libro que tienen que lidiar con los padres en el sentido de que imponen la antigüedad. Es decir, dicen, ¿qué me vas a enseñar vos si yo hace 10 años que estoy en el club? O sea, los padres le dicen al preparador físico, al director técnico. Eso es complicado, ¿no? Lidiar con todo eso, porque, es decir, el padre que quiere imponer su superioridad por el hecho de que hace muchos años que está en el club. Sí, es un tema complicado, porque en definitiva siempre hay que hablarlo, pero yo siempre digo que el club tiene una dinámica en la cual los chicos o las familias se tienen que adecuar a la dinámica del club. Tampoco es obligación, es como hablamos siempre, se adecúan o no se adecúan, es un tema familiar, pero no una obligación. Pero nosotros no podemos cambiar una dinámica de entrenamiento por un chico, porque tenés 400 y pico, entonces tendría que tener las 24 horas estar entrenando en un campo de juego. Entonces hay una dinámica, hay una forma, y es entendible que por ahí algunos padres o chicos no se puedan adaptar, y bueno, hay opciones de otros clubes, siempre lo mismo, hay muchos clubes. Hoy tiene muchas más posibilidades que antes, que en la época nuestra, para desarrollar el fútbol que quiere. Sí, seguro. ¿Hay planteles numerosos hoy en Newell's, en la quinta, en la sexta, por ejemplo? Sí, para mi gusto sí. ¿Hay muchos? Sí. ¿Cuántos conforman más o menos? Y había como cerca de 60 en alguna categoría. Por categoría. Y bajamos a 40, pues yo creo que tiene que haber poco, porque lo importante es que el chico esté motivado y pueda competir. Tenemos dos divisiones, que es Rosalín y AFA, para competir. Y la motivación, por eso nos pasaba a nosotros también, de estar es cuando uno por lo menos está cerca. Yo no hablo ni de jugar, pero vos decís, bueno, estoy cerquita. Claro. Cuando hay mucha cantidad, en lo personal yo creo que se pierde la calidad de trabajo también, y es perjudicial para los chicos, porque ante una buena calidad uno lo mejora en todas sus condiciones físicas, técnicas y lo que tenga que ser. ¿Coincidís en esto de que dicen que hay planteles de primera división que tienen que estar mayoritariamente con jugadores juveniles? Porque muchos dicen, para ganar campeonatos hay que hacer un mix, ¿no? Jugadores juveniles. Bueno, Newell's ahora tiene bastantes jugadores de inferiores en la primera división.
¿Estás de acuerdo con esto de que hay que incorporar juveniles? ¿Ganan campeonatos juveniles si uno lo va preparando? Pero cuando cuando tenés jugadores grandes y juveniles es lo mejor, es lo más importante. Pero Newell's está acostumbrado a tener planteles completos en primera división, o sea, de salir campeones con equipos de un 90% de jugadores del club. Hoy tenemos chicos, pero hay un gran porcentaje de jugadores de afuera que le están dando la experiencia por ahí que necesitan los juveniles que están subiendo. Gustavo, ¿qué características principales debe tener un coordinador de divisiones inferiores al margen de saber de fútbol y de haber jugado, de tener la trayectoria que tenés vos? ¿Qué es lo otro, las cualidades que tiene que tener para manejar un grupo, ¿no? Sí, un grupo de técnicos, un grupo de profes, un grupo de mucha gente, más allá de los chicos. Hay que saber escuchar mucho, hay que hablar con paciencia, hay que hablar con sabiduría, no hay que enojarse, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando del crecimiento de chicos, de la ilusión de muchas familias, de la ilusión de muchos chicos, entonces por ahí una mala conversación, un mal mensaje, se toma de mala manera y no es bueno. Con respecto a los técnicos también, es hablar mucho, es la idea que nosotros queremos, es la idea que se propone sin quitarle la iniciativa a ningún cuerpo técnico. Tiene que tener amplitud en cuanto a la línea de entrenamiento y a la forma de entrenar, porque si no, si vos alineás todo, se quita creatividad y no es bueno tampoco. Me decía, cuando estaba escribiendo el libro en borrador, me decía un técnico, tu antecesor, digamos, para ser más exacto, sí. Me decía, Enrique Borrelli, me decía que un jugador sin carácter es muy difícil que juegue en Newell's, por lo menos en la etapa donde estaba él, ¿no? Es decir, por más que tenga condiciones, debe tener carácter. ¿Y qué es carácter? Bueno, que pida la pelota permanentemente, que no se esconda detrás de la marca. Bueno, me explicaba un poco eso. ¿Te parece que, digamos, es fundamental que un jugador tenga carácter de primera instancia o que después se va haciendo y le ven primero las cualidades o las destrezas? Yo creo que todo chico que está en un club profesional de fútbol tiene condición. Después a mí, más que el carácter, yo creo que la perseverancia es la que indica hasta dónde va a llegar el chico. Hay chicos que tienen el fútbol metido en la cabeza y no importa si juegan o no juegan, ellos están mentalizados de que van a jugar y cada entrenamiento lo explotan al máximo y uno se da cuenta que a través de su recorrido van creciendo y después te das cuenta que terminan llegando hasta con menos condiciones técnicas que la anterior. Hay que tener mucha perseverancia y hay que tener mucha personalidad porque una cosa después, cuando saltás, y era un tema que lo hablaba en el tema de pandemia, cuando debutaron muchos juveniles, no hablo de Newell's a nivel nacional, sí. Y yo decía, después hay que ver los rendimientos con la gente, porque el público juega un rol muy importante en clubes de Newell's, ni hablar, y acostumbrarse a eso no es fácil. Y si las cosas no te salen, más todavía. Claro. Hay que superarse hasta en carácter. Y bueno, yo creo que es un combo de cosas, pero la perseverancia es lo que le da al chico mucho más perspectiva de llegar primero. ¿Hablas mucho con el técnico de primera, con Javier Sanguinetti? No, poco. Él tiene una relación, cuando vino planteó que quería tener una relación directa con Reserva. Con Reserva sí, nosotros estamos todo el día dialogando. Es una forma propia de él, rara, porque mayormente yo donde coordiné era una relación directa con los técnicos de primera por una cuestión de necesidad y de explicarles. Y más nosotros, siempre con los que estamos en inferiores, estamos muy a la perspectiva de los resultados de primera, porque nos ilusiona de que ande todo bien, porque si está bien la primera, está bien todo el club. Gustavo, por último, ¿cuál es tu mayor desafío en estos 4 años que te quedan como coordinador? Que los chicos se formen bien, que lleguen bien a primera, de Newell's o en otra institución, si tiene que ser, y que después todo lo que recorran acá adentro lo recorren con satisfacción, como nos pasó a nosotros. Depende mucho de los formadores, de los técnicos, de los profes, y depende mucho de nosotros también de eso. Así que esperemos que tener el tiempo como para poder plasmar todo eso.
Bueno, muchas gracias por estar acá, muy amable. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos, Marcelo. Bueno, Gustavo Toniarelli, entonces coordinador de las divisiones inferiores del Club Atlético Newell's Old Boys. Lo acompaña, por supuesto, para mencionarlo, Adrián Coria y Ariel Palena. Conforman el equipo para coordinar a todas las divisiones inferiores de Newell's. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando nos reencontremos va a estar acá Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y secretario general de CAME. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Entrelazos, espacio interdisciplinario, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, Avenida San Martín, 2247, Granadero Baigorria. Comunícate al 341-599-0912. Centro Médico, vecinal Empalme Graneros, certificado médico todo el año, certificado deportivo, hacete socio, grupo familiar 400 pesos, Juan José Paso 2490 Rosario, contacto 341-438-8990. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología armstrong@gmail.com. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Bueno, muy bien, segundo bloque de Línea Directa, estamos en vivo por televisión regional y como lo anticipamos está con nosotros Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y secretario general de CAME. CAME es una confederación argentina, así se llama, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. CAME es una entidad gremial que representa a federaciones, cámaras, bueno, servicios del país, del comercio en general, ¿no? entre otros ítems. Los saludamos formalmente. Gracias por estar acá, Ricardo. No, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cuál es la proyección anual del sector comercial, precisamente, bueno, respecto a las ventas minoristas? ¿Qué proyección hacen, no? Bueno, nosotros, el sector comercial PYME, fundamentalmente lo que nosotros representamos, sí. Bien decía, nosotros tenemos 1.490 cámaras, federaciones y confederaciones de todo el país, o sea, de Jujuy a Tierra del Fuego. Estamos representación en todo el país, por lo cual tenemos un panorama genérico de lo que está ocurriendo. Pero el sector comercial fue el último, despegó después de que Industria ya sobre el 20, principio del 21, empezó a andar muy bien. El comercio todavía no había arrancado. Solamente este año comercio empezó a tener guarismos parecidos o similares en algunos casos al último año medible que fue el 2019. Pues con respecto a lo que era el 2020, todas las cifras empezaron a dar positivo porque partíamos de la nada, de la nada mismo. Pero ya empezamos con guarismos muy similares, fundamentalmente a partir del Día del Niño del 2021 se empezó a mostrar que había una mejora en el consumo. También la mejora vino atada a la mayor sociabilización y llevó a rubros que no estaban bien funcionando durante la pandemia, indumentaria formal, calzado, marroquinería, a empezar a ser demandados, porque la gente iba a trabajar,
empezaron a haber algunas cuestiones sociales, en fin, cambió un poco ese panorama. De todos modos, nosotros cerramos el año con un porcentaje positivo superior al 2021, al 2020, y en algunos casos muy similar, ya está superando algo del mismo mes del 19. Fin de año fue una fecha muy buena en cuanto a las ventas, y en enero a través de los Reyes también. Ahora se presume que para el inicio de las clases también los comercios dedicados a la escolaridad están teniendo ventas muy buenas y superadoras a la anterior. La industria textil, por ejemplo. Que eso industria textil, calzado escolar, indumentaria escolar, librería, etcétera. Con lo cual hace presumir que si esto sigue en ese ritmo, ya durante el 2022 entraremos en un estadio seminormal a la prepandemia, que tampoco estábamos en el mejor de los mundos económicamente hablando, pero bueno, estamos saliendo de ese proceso que lamentablemente dejó muchos negocios excluidos, muchos trabajadores menos en el sistema, pero vemos que lentamente locales se van alquilando, algún empleo se está demandando, así que si tenemos que hacer una sinopsis, la visión es positiva. Hablaba antes de la industria PYME y estaba leyendo días pasados, yo inclusive tomé nota, que casi un 13% aumentó la producción, digamos, en PYME. Exactamente, y tenemos la ventaja que Santa Fe lidera en la nación, en el nacional, el despegue de la industria. O sea, Santa Fe tiene una diversidad productiva que hace que, con referencia a otras partes del país, nosotros tenemos en mejores condiciones. Hay otros lugares del país que son muy monotemáticos en cuanto a lo productivo. Saquemos Buenos Aires, capital federal, que bueno, ahí está el gran porcentaje, pero en el resto del país, Córdoba con su industria automotriz, que también depende mucho de ese funcionamiento, pero nosotros tenemos distintas diversidades. Por eso quiero decirle que la industria está muy bien y tiene grandes perspectivas de mejoras para futuro. Diab, ¿cómo analiza el acceso al crédito como motor de la inversión y de la producción, ¿no? Fundamentalmente, más que nada para un incremento del consumo interno, ¿no? Esto del crédito, ¿cómo lo analiza? ¿Está frenado? ¿Está mejor? Primero es difícil crecer si no hay crédito. O sea, por más que quieran, no hay cómo. El crédito existen, pero para las pymes es muy difícil conseguirlo. Eso es lo que nosotros siempre reclamamos ante el Banco Central, porque la realidad es que cuando el pyme va al mostrador a buscar la tasa que le prometieron, siempre hay algún problema y no accede casi nunca. Y hay que buscar siempre ayuda, vericuetos. Nosotros acá tenemos un departamento de crédito y financiero donde ayudamos y asistimos a las empresas que lo tomen, porque también es un jeroglífico para un pequeño empresario tener que acceder a ese tipo de cuestiones. Pero si decimos, los créditos están enunciados, pero son de difícil obtención para las pymes. Bueno, uno de los temas importantes que justamente hoy lo mencionó el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación es la inflación, ¿no? ¿Qué piensa sobre este proceso inflacionario, no solamente en Rosario, en el país, que impide la compra de alimentos, ¿no? A sectores determinados, sociales determinados? Esto de la inflación, porque a veces se dice, no, se culpa al gobierno, y por otro lado dice, no, son los empresarios que remarcan. ¿Por dónde estamos ahí? Para empezar, nosotros representamos el sector de empresarios que no tiene la posibilidad de formar precios. Con lo cual, normalmente es una ganancia razonable o lógica o legítima para poder mantener la empresa, pagar los salarios y demás. Los formadores de precios son otros sectores de la sociedad y las grandes empresas. Hoy hay mucho monopolio en determinadas cuestiones. Usted ve seguramente en un supermercado va a haber un montón de productos, pero hay un montón de productos con distintas marcas que pertenece a una sola empresa. O sea, la polarización entre los productores de distintas áreas, no hablemos de cemento, aluminio, que ya es otra sofisticación, pero está involucrado mucho en el contexto general, que están en manos de una o dos empresas. Las bebidas gaseosas, hay dos que monopolizan casi el gran porcentaje del mercado. Con lo cual, nosotros sacamos estadística del productor a la góndola, porque también representamos las economías regionales, y vemos desde que sale del producto hasta que llega a la góndola todo el incremento. Por ejemplo, un paquete de yerba tiene más de la mitad de impuestos. Claro.
Si usted, o sea, que la mitad o sea, cualquier producto en la Argentina tiene casi un 50% de impuestos. ¿Y por qué ocurre eso, Díaz? Bueno, porque el Estado lentamente ha ido colocando para las necesidades de su mantenimiento. Por eso decimos, cuando hablamos de achicar el Estado, está referido a eso, que es muy difícil achicarlo en un contexto como este, donde tampoco hay empleo privado. Pero mantener el Estado que hoy tenemos gigante implica que demanda, y cuando no alcanza hay que poner un impuesto a la riqueza, impuesto a aquello, y vamos sumando, ¿no? Entonces, en definitiva, hoy tenemos el promedio del 50%, donde lo malo es que, porque hay países también que tienen impuestos algo, pero los servicios que vienen en retorno son gananciales. Claro. O sea, los servicios que tenemos funcionan, la salud funciona, los trenes funcionan, etcétera, etcétera. De repente acá es solamente para sostener el Estado y eso es lo que dificulta. Pero es muy difícil cuando hablamos de que no haya inflación y estamos hablando de aumento de combustible, aumento de la energía. Todo eso complica. Sí. Y la inflación es el flagelo más crítico que tenemos en la perspectiva de desarrollo. Una prima mía vive desde hace muchos años en Bélgica y dice, hoy compras un producto, vas al supermercado, preguntaba por esto, ¿no? Vas al supermercado, compras el producto, vas dentro de 2 meses y el producto ese está al mismo precio. Es decir, por eso digo lo que usted remarca. Las cuentas equilibradas, no. Hoy el Estado, ¿con qué se mantiene el Estado? Claro, con los impuestos. Claro. Claro. Y bueno, y entonces tiene que arbitrar todas las medidas que se necesitan. Y a veces nosotros también demandamos al Estado ayuda y el Estado te dice, bueno, ustedes no quieren que emitamos, no quieren que agrandemos el Estado, pero necesitan del Estado. Porque muchas veces, como pasó durante la pandemia, cuando el Estado decidió cerrar los comercios, las industrias, los sectores productivos, no había cómo mantenerse. Seguro. Ricardo, ¿cuánto ha beneficiado el programa Billetera Santa Fe, ¿no? a los comercios? Digamos, es un producto magnífico. Nosotros lo apoyamos desde el primer momento, lo difundimos, porque evidentemente es una ayuda concreta del Estado hacia el sector productivo, comercial. Y también indirectamente le ayuda al consumidor, porque cuando el consumidor puede estirar hasta 5.000 pesos su salario, y en una familia donde hay más de uno que tiene la tarjeta, multipliquémoslo. Eso es a consumo, va directo a consumo, y consumo en nuestra región. Por lo cual, todo lo que el Estado aporta, más allá de que también el Estado se beneficia porque hay un montón blanquea un montón de circunstancias y actividades comerciales que también va redituada en cuestiones impositivas, pero la inversión que hace es redituable directamente a los comercios santafesinos y eso es muy bueno. Días pasados, hace unos cuantos días ya se reunió con integrantes del Ministerio de Seguridad de la provincia por el tema de inseguridad. Bueno, hay muchos comerciantes que reclaman más seguridad en distintas zonas comerciales de Rosario. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones? Bueno, nosotros dijimos en esa mesa que volvíamos a confiar una vez más en las autoridades que hoy conducen. Las creemos probas, las creemos honestas y con buenas intenciones. Lamentablemente venimos de experiencias que no dieron su resultado, más allá de la voluntad que fueran tenido o no cada quien. Y hoy nos encontramos en una situación donde mecheras, arrebatadores, entraderas y lo peor, esta modalidad distorsiona los comercios, donde ya no se torsiona solamente comercio de determinada magnitud, sino comercios menores también por delincuentes menores, ¿no? Que menor en el sentido de menor cuantía, que también aprovechan esta novedad. Entonces, toda esa implicancia nos hace preocupar, pero también nos preocupa el sentido de que, más allá de la inteligencia con la que tiene que obrar la policía, porque cuando hay escasez de recursos, no estamos hablando de recursos económicos, sino de recursos de personal, sí, hay que maximizar todo lo que es estrategia de inteligencia y toda la tecnología que hay a disposición, hasta que podamos tener formados nuevos policías que fácilmente luego no hay problema para comprar moto o para comprar vehículos, pero quien las conduzca, quien conduce un arma, que maneja un arma es mucho más difícil, por lo cual de esa reunión sale la vocación, la voluntad, estar atento, la posibilidad de hacer denuncia vía online para que el comerciante no tenga que o cualquier artículo productivo, salir de su comercio o industria para hacer la denuncia y perder ese tiempo, que consideran ellos que pierden tiempo porque no se resuelve nada
y si denuncia una mechera sale antes que el mismo que denuncia. Bueno, esa es la cuestión. En definitiva, esperemos que vaya desarrollándose el tiempo, que la estrategia que empezaron a trabajar, porque dice hace 2 meses que está esta nueva conducción, 2 o 3 meses que está esta nueva conducción, empieza a dar sus efectos y nosotros le damos una cuota más de esperanza y de credibilidad. Van a tener más reuniones, digamos, que quedaron en que van Cada 30 días vamos a estar reuniéndonos para ir cotejando si hubo algún avance en positivo. Debo decir que en algunos casos, donde hemos tenido denuncia de algunos asociados nuestros con respecto a extorsiones, han sido resueltas y con satisfacción. Hubo empresarios que se lo estaban. Como que está siempre aquel que dice, a mí no me resolvieron, estoy sigo con problemas, pero digamos, nosotros siempre vamos por la positiva. Hay muchas mecheras en el centro y muy conocidas, reconocidas por los distintos comerciantes de calle San Luis, por ejemplo. Y ahora lo que dice Diab es algo increíble porque acaba de decir que una mechera sale antes que alguien que denuncia, ¿no? Esto es terrible, es una falla en la seguridad que debe mejorar ya, claro. ya. Y ahí cuando aducimos los temas judiciales, nos dicen, tiene que denunciar al 911, porque si el quien entra no tiene denuncia, sale rápidamente. Y nadie quiere denunciar porque dice, no quiero perder tiempo, encima que me robaron no quiero perder tiempo. Entonces es un círculo vicioso que no termina por cerrar. Pero tenemos que volver a creer, porque si no creemos en el sistema, no vamos a avanzar nunca. Seguro, seguro. ¿Le preocupa, Diab, que no se pueda terminar con el trabajo no registrado? Lógicamente, porque es una competencia desleal, más allá de que sabemos y entendemos aquel que inicia una actividad con poca rentabilidad y tiene que hacerse de alguna manera con menores costes, porque la carga laboral, no lo salarial, lo laboral, es muy alto en la Argentina, por lo cual muchas veces arrancan, y también el trabajador a veces le conviene más porque tiene un plan o alguna otra cosa, estar en esas condiciones, pero sabemos que es peligroso para todos, porque ante una cuestión de salud, ante una cuestión indemnizatoria, porque de repente, por más que haya estado en negro, el empleado tiene derecho a tener resarcimiento, que también ese es otro capítulo del que nosotros estamos trabajando desde CAME con otras organizaciones para cuestiones similares, como tiene Brasil, Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, porque hoy un juicio laboral hace cerrar una pyme. Y me discutían autoridades que era imposible, no, pero si solamente un empleado de un kiosquito que laburó 5 años le puede llevar 1,5 millones, 2 millones de pesos. La industria del juicio. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo hace ese individuo para recaudar ese dinero para poder pagar eso de salida? Y no hablemos de otro tipo de juicio. Y bueno, hablemos también de las problemáticas que hubo hoy con el tema de pandemia. Con el tema de pandemia y el COVID, el empresario también no sabe por qué carril ir, porque, por supuesto, el trabajador dice, tengo síntomas, no voy a trabajar. Difícil de comprobarlo, lo tuve, no lo tuve, el ART no se hace cargo y tampoco queremos que se haga cargo, porque sería, si se toma como enfermedad profesional, que muchos actores están pidiendo, los mismos sindicatos, sería problemático, porque la ART nunca te va a pagar nada antes de los 10 días. Y digamos, cualquier enfermo de COVID tiene 10 días, o sea, se nos encarecería la cuota RT y no solucionaría el problema. Pero son todo inconvenientes que a la hora de la realidad son costos ocultos que tiene el empresario. Por lo cual, el trabajo en negro uno lo entiende en determinados sectores, pero está bueno que el Estado también vaya colaborando para que lentamente se pueda insertar y también vivir en otra tranquilidad, porque a nadie le gusta no pagar los impuestos, esconderse y estar angustiado. Pero creemos que necesitamos que todo el mundo en lo posible esté en blanco para que haya una competencia mucho más leal y que estén los recursos suficientes y puedan bajar las cargas que afligen a los empresarios a la hora de pagar al empleado. Claro, es una tranquilidad, incluso el tema de no solamente la obra social, sino tener una jubilación a futuro, ¿no? Porque días pasados leía, por eso la consulta, ¿no? Debido al trabajo no registrado, mucha gente está en duda si se va a poder jubilar
en un futuro. Entonces, eso es preocupante también, ¿no? Pero ha habido casos, nosotros también hemos trabajado con economías regionales y por el tema de los planes. Normalmente, acá por ahí no lo vivimos mucho porque es otra la geografía, pero aquellos que trabajan en la cosecha de las frutas de carozo, tabaco, etcétera, etcétera, en cualquier parte del país, en la época de cosecha no están consiguiendo gente, porque para tomar gente la tendrían que tomar en negro, y es muy peligroso, digamos, por los accidentes y demás. Y no quieren anotarse porque pierden el plan que están teniendo del Estado, por el cual hemos hecho algún acuerdo con el gobierno para que no puedan perder ese plan. O sea, y hoy hay una tarea que estamos desarrollando también en conjunto, estamos participando desde Buenos Aires, de transformar planes en trabajo genuino. Pero para transformar planes en trabajo genuino, yo tengo que hacer que el empresario le resulte fácil y positivo tomar un personal. Hoy el empresario en líneas generales está viendo cómo hace para no tomar, porque sabe que la industria del juicio que viene detrás de eso, ante un personal por cualquier situación, es muy gravosa. Entonces, tenemos que pulir eso porque si eso mejoraría, habría mucha más gente con el empleo formal. No es sencillo también, ¿eh? A veces, como dice, ponerse del lado del empresario también con estas trabas que tiene, ¿no? Es muy difícil. Porque es, como siempre se dice, ¿no? La industria del juicio, ¿no? En la Argentina, ¿cuántos casos hubo y va a haber seguramente? Lo hablábamos con usted fuera de cámara. Yo le preguntaba, precisamente le hacía, puntualmente le decía de por qué se cobra a veces en los comercios cuando uno paga efectivo un determinado precio y cuando va a pagar un pago con tarjeta le cobran un recargo. Defensa del Consumidor dice que eso no puede ser, ni hablar de débito, ¿no? Débito tiene que ser el mismo precio, pero Defensa del Consumidor, yo he entrevistado varias veces a la titular de Defensa del Consumidor, que era titular, Julia Bonifacio, y siempre me decía en cada entrevista, eso es imposible, nosotros tenemos que salir a controlar que el comerciante tiene que cobrar el mismo precio. No puede haber diferencia de un 15%, un 20% entre pago efectivo y un pago con tarjeta. ¿Qué le parece? He sabido que alguien paga. Cualquier acción que se haga, un regalo, una invitación, alguien lo paga. Si a mí el banco me cobra por depositar en tarjeta, alguien lo tiene que pagar. O lo puse antes en el precio y dije este es el precio, y en el peor de los casos me pagás sin tarjeta, en efectivo te hago un descuento. Claro. O este es el precio, y si va con tarjeta te tengo que aumentar. No porque te quiero aumentar, porque hay un costo superior. Claro. O sea, está bien, no se puede aumentar, perfecto, vale tanto. Me lo pagás de contado, te hago un descuento. Esa es la realidad, o sea, porque tiene un costo. Claro. Un costo de funcionamiento, un costo de POSNE, un costo de débito bancario. Claro, pasa a veces que está exhibido el precio en la mercadería y uno cuando dice, lo hago un pago con tarjeta, no, pero no vale 500 pesos, vale 500. Claro, depende, ahora 600. Si con tarjeta vale, si no especifica, la realidad es que tiene que estar especificado. Claro. Precio contado, billete, o como fuere. Ahora, si ese es el precio, dice precio con tarjeta, 12 cuotas y después recarga, no, eso es engañoso. Pero si no está el precio o el precio está expresado, tiene que ser como el precio está expresado. ¿Se controla la publicidad engañosa? ¿Van a controlar o no? O sea, ¿hay un control sobre eso? Hay momentos y momentos. Eso depende de la Secretaría de Comercio, de la cuestión de inspección interna. Hay momentos. Lo que pasa es que esta pandemia que todavía no pasó, creemos que pasó, ojalá que sea así, pero nos recluyó mucho tiempo. Y quedaron cosas muy adormecidas. Y quedan cosas muy permisivas, porque ¿qué vamos a exigir esto si no tenemos lo otro? Seguro. Si no podemos aquello. Es lo mismo que, bueno, los negocios tenían que empezar a salir y a funcionar a como dé lugar. No me podés mandar una inspección al otro día, hace un año y medio que estoy cerrado, no sé cómo mantenerme. Entonces, dio permisibilidades que seguramente se van a ir corrigiendo con el tiempo. ¿Es la primera vez que un dirigente santafesino como usted ocupa un cargo en CAME? No, la primera vez que ocupa no, pero una secretaría general sí. Digamos, del nivel de un secretario general es la primera vez que alguien del interior, no solamente de Rosario, sino que del interior, ocupa un cargo. O sea, en la secretaría general está el manejo institucional de la operatoria de toda la institución. O sea, porque hay debajo mío un montón de otras secretarías. Y también es la primera vez que
la provincia de Santa Fe tiene 22 consejeros. Yo logré colocar en el Consejo de Came 22 consejeros, nunca hubo más de 3. ¿Cuánto había? ¿Cuánto? 3. Logré colocar 22 consejeros distribuidos en casi todos sectores de la provincia. ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo de tiempo? En la última elección, ahí en las negociaciones electorales, Ajá. por las perspectivas que teníamos y el apoyo que teníamos, Santa Fe siempre ha sido una región muy importante, pero bueno, por distintos motivos no sobresalía en CAME. Hoy tenemos hasta dirigentes trabajando en distintas áreas dentro de CAME. Yo ocupo la Secretaría General, pero tenemos muchas áreas que están ocupadas por dirigentes nuestros. Y bueno, o sea, ese es el crecimiento, porque lo bueno es que llegar allá no es fácil. Imaginémonos que desde Jujuy a Tierra del Fuego la cantidad de cámaras, asociaciones y federaciones que pugnan por estar ahí adentro, provincias importantes como Córdoba, como Entre Ríos, como Mendoza. Bueno, hay que tener estructura, mostrar fortaleza, productividad y gremialismo. Por suerte lo hemos podido hacer. Y por último, Ricardo, ¿cuáles son las expectativas como secretario de CAME, ¿no? Secretario general de CAME? Las expectativas a un futuro, ¿no? Bueno, la expectativa es, pues, lógicamente, cumplir con el objetivo que es mejorar la calidad de nuestros empresarios en todo sentido, la productividad, su rentabilidad, y todo eso tiene que ver con la presión impositiva, con la previsibilidad de los planes de gobiernos hacia futuro, con el acceso al crédito, con la educación, la capacitación, y todo eso nosotros lo estamos desarrollando. También estamos desarrollando nuevos dirigentes, escuelas de dirigentes, porque hay una gran falencia, hay mucha desidia en las nuevas, en los nuevos que vienen hacia el gremialismo, pues, con la inmediatez que necesitan y quieren las cosas. Bueno, también el acceso a la informática, a la información, los nuevos sistemas, que a nosotros ya de una determinada edad nos cuesta mucho más acceder, pero los jóvenes tienen que estar integrados. O sea que nosotros vamos a una CAME que se va modernizando día a día y está ayornada a las nuevas necesidades, pero también vamos ayornando la camarita que tenemos allá en Jujuy, la que tenemos en Ushuaia, o metida en el norte de Santa Fe o en Misiones, para que estén en igualdad de condiciones y puedan competir. ¿Tuvo algún ofrecimiento en algún momento para un cargo político? Sí, siempre. Sí. Tengo una gran ventaja. Yo soy cónsul honorario de la República Federativa del Brasil y por declaración jurada no puedo ocupar cargos públicos. Sí. Y realmente dejar es algo que es honorífico, que lo llevo hace del 2004, me daría mucha pena, por lo cual me autojustifico a mí mismo que no puedo hacerlo. Ricardo Diab, muchas gracias por estar acá. Ricardo Diab, presidente, como lo decíamos, de la Asociación Empresaria de Rosario, como lo dijo recién también, secretario general de CAME. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos. Instituto Arcoiris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar.
¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, último bloque del programa. Les recordamos que estamos en vivo por televisión regional y hoy tuvimos la presencia de otros dos protagonistas, otras dos figuras importantes de la ciudad de Rosario. Gustavo Toniarelli, coordinador de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, hizo todo un panorama de cómo están hoy las divisiones menores en la institución. Fue un gusto, digamos, hablar con él porque nos explicó muchas cosas, inclusive no solamente para formar a un jugador de fútbol, para que tenga cualidades, destrezas, sino también para formarlo como persona, ¿no? Que eso es fundamental. Está cambiando un poco este panorama que había antes, años atrás, donde se formaba jugadores de fútbol y después dejaban librado al azar todo lo que es las cualidades de una persona, los valores, si era responsable o no, si era educado o no. Bueno, eso está cambiando, está dando un giro de 180 grados. Fue muy valiosa la entrevista con Gustavo Toniarelli y en esta segunda parte del programa estuvo con nosotros, bueno, un tema opuesto, distinto, Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, nos habló todo sobre el comercio, cómo incrementaron las ventas. Es importante cómo se incrementó las ventas en el área industrial, ¿no? En las pymes, en la industria pyme, donde fue cercano la producción industrial a un 13%, es un número importante, bueno, para seguir pensando y seguir teniendo esperanzas de que pueda haber mayor producción y con eso que vaya de la mano para incorporación de personal, ¿no? En las distintas pequeñas y medianas empresas. Bueno, nosotros estamos llegando al final, siempre le recordamos a todos los oyentes, la teleaudiencia, que estamos en las redes sociales, en Instagram como Línea Directa ROS y en Facebook como Línea Directa TV. Quien lleva adelante este programa, quien les habla, Marcelo Malvestiti, y también siempre lo mencionamos, contamos con la colaboración, el trabajo de la gente que está detrás de cámara, Nelson Musto como director de cámara, Alejandro Boffelli en sonidos, Alejandro Ansaldi en cámaras, bueno, Alejandro Valela en producción, Karina González en fotografías. Bueno, llevamos adelante con mucho ímpetu, con gran satisfacción, este programa que dura 60 minutos y siempre le brindamos temas diferentes e invitados con diferentes también puntos de vista, ¿no? Sobre los temas que tratamos acá. Bueno, nos vamos, como siempre decimos, han sido muy amables, nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí por Televisión Regional. ¿Cuánto faltó?